Imagina que estás parado en el balcón de un 20º piso. Debajo de ti hay una ciudad, viva, ruidosa, increíble. Las torres de vidrio han atrapado el sol de la mañana y lo lanzan de vuelta al cielo en miles de destellos. Abajo, en las calles, multitudes de personas. Alguien toma café en un kiosco callejero. Alguien corre al trabajo. Alguien ríe. En el aire hay olor a flores, porque esta ciudad está tan alta sobre el nivel del mar que aquí reina una primavera eterna. 22 grados. Cada día. 365 días al año. Miras hacia arriba y ves cómo las cabinas del metrocable se deslizan sobre cables tensos por encima de tu cabeza. Suben por las laderas de las montañas, hacia donde hace no mucho tiempo no había nada excepto pobreza y aislamiento. Y ahora hay escaleras mecánicas, directamente en la montaña, abiertas, gratuitas, conectando los barrios más altos con el centro de la ciudad. Uno de los proyectos urbanísticos más audaces del planeta, justo aquí, justo frente a ti. Esto es Medellín, la segunda ciudad más grande de Colombia. 2,5 millones de personas. En el año 2013, la organización internacional Urban Land Institute, junto con la empresa Citi y el periódico Wall Street Journal, la nombró la ciudad más innovadora del mundo. No Londres, no Tokio, no Singapur. Medellín, una ciudad colombiana que creció desde las cenizas de su propia tragedia y alcanzó las estrellas. Pero espera, antes de que te maravilles con este lugar, quiero hacer algo. Quiero presionar el botón de retroceso, ahora mismo, y enviarte hacia atrás. No 10 años, no 100, 500 años atrás. En este mismo lugar donde ahora se alzan los rascacielos, no hay nada. Absolutamente nada. Solo un valle encerrado entre montañas verdes, cubiertas por una niebla tan espesa que en las horas de la mañana no puedes ver nada más allá de tu mano extendida. El aire húmedo huele a tierra y follaje mojado. Un río se abre camino por el fondo del valle entre piedras, indiferente y antiguo. Los pájaros gritan tanto que parece que son los únicos dueños de este mundo. Sin aceras, sin cables, sin voces en español, inglés ni alemán. Solo palabras indígenas, pronunciadas en voz baja junto al fuego de la mañana. Aquí vive gente. Lleva viviendo aquí 1500 años. Desde el siglo V antes de nuestra era. Conocen cada árbol de este valle, cada curva del río, cada sendero en las laderas de las montañas. Esta es su tierra, su cielo, su niebla. Y no saben, no pueden saber, que al otro lado del enorme e interminable océano ya se están construyendo barcos. Aquí está la cosa con la historia. La historia no son solo fechas y nombres en los libros de texto. La historia es una ruptura. Es el momento en que dos mundos que nunca debieron encontrarse chocan de frente. Y de ese choque nada vuelve a ser lo mismo. Nunca. Medellín es la historia de exactamente ese choque. Pero no solo eso. Es la historia de lo que pasa después, cuando el polvo se asienta, cuando llegan nuevas personas con sus idiomas, sus dioses, su sed de oro, cuando talan el bosque y construyen las primeras casas de madera, cuando de esas casas crecen barrios, de los barrios una ciudad, de la ciudad una metrópolis con metrocable y rascacielos. ¿Qué pasa en esos 500 años? Guerra, oro, café, sangre, industrialización, desesperación, renacimiento. Exactamente esto es lo que vamos a explorar ahora. Quiero que entiendas algo ahora mismo, desde el principio. Medellín no es una ciudad ordinaria. Es una ciudad que no debía existir, literalmente. Desde el punto de vista lógico de los conquistadores españoles, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista geográfico, este valle no tenía ningún interés. No había oro en la superficie. No había salida al mar. No había ningún sentido estratégico. Los españoles llegaron, miraron y se fueron. Regresaron solo porque no tenían a dónde más ir. Y entonces algo ocurrió. Algo en esta tierra, en este aire, en estas montañas hizo que las personas que se asentaron aquí fueran especiales. Tercos, ingeniosos, dispuestos a trabajar con sus manos donde otros habrían tirado la toalla. Los colonizadores trajeron aquí semillas de café,
Y los campesinos locales, los antioqueños, como empezaron a llamarse, tomaron ese café y lo convirtieron en el motor de toda una economía. A finales del siglo XIX y principios del XX, Medellín se convirtió en la primera ciudad industrial de Colombia. Fábricas textiles, bancos, ferrocarriles. Todo esto nació aquí, en el valle donde antes solo había niebla. Y luego llegó el siglo XX, y todo se volvió mucho más complejo. Pero de eso, más adelante. Ahora quiero hacerte una promesa. Durante los próximos minutos de este video, vas a ver más de 450 años de historia en un solo recorrido. Vamos a reconstruir este lugar tal como era, con la ayuda de inteligencia artificial, con imágenes generadas a partir de descripciones históricas reales, con el sonido, con la atmósfera, con la sensación de que tú mismo estás ahí parado. Vas a ver la niebla sobre el valle antes de que llegara el primer europeo. Vas a escuchar el español áspero y tosco de los primeros colonos que construían sus casas de barro. Vas a sentir el calor de los primeros hornos industriales. Y vas a entender cómo una ciudad que según toda lógica nunca debió nacer, se convirtió en un símbolo de resiliencia para el mundo entero. Pero primero, tienes que conocer a las personas que estaban aquí antes de todo eso. Las personas que vivían en este valle cuando todavía era suyo. Las personas cuya historia casi nunca se cuenta, porque sin ellas no hay ninguna otra historia. Sin ellas no hay ni ciudad, ni café, ni metrocable. Sin ellas no hay absolutamente nada. Su historia empieza en el silencio de la mañana, en el olor de la tierra húmeda, en el sonido del río que fluye entre piedras desde tiempos inmemoriales, y termina, de la manera más devastadora imaginable. Prepárate. Antes de que existiera la ciudad, existía el silencio. No el silencio vacío, no el silencio de la ausencia, sino ese silencio vivo que solo conocen los lugares donde el ser humano todavía no ha aprendido a gritar más fuerte que la naturaleza. El silencio de la madrugada en un valle rodeado de montañas, cuando la niebla lo cubre todo como una manta y el único sonido es el río, constante, paciente, eterno, fluyendo entre piedras que llevan ahí desde antes de que cualquier ser humano pusiera un pie en este continente. Ese era el Valle de Aburrá, y ese silencio tenía dueños. Desde el siglo V antes de nuestra era, hace más de 2500 años, 4 pueblos indígenas habitaban este valle y las montañas que lo rodeaban. Los yamesíes, los niquías, los nutabes, los aburráes, cada uno con su territorio, su idioma, sus rituales, sus formas de entender el mundo, pero todos compartían algo fundamental. Conocían este lugar como solo se conoce la casa en la que uno ha nacido, en la que han nacido el padre, el abuelo y el bisabuelo. Imagínatelos en la madrugada. Las mujeres despiertan antes que el sol, encienden el fuego con la misma paciencia con la que lo encendió su madre, y la madre de su madre, y 100 generaciones antes de ellas. El humo sube lento hacia el techo de paja de las chozas redondas, construidas con madera y barro, perfectamente adaptadas al clima húmedo del valle. Afuera, la tierra huele a lluvia reciente. Ese olor denso, oscuro y fértil que solo existe en los trópicos, donde la tierra nunca descansa, donde algo siempre está creciendo, pudriéndose, renaciendo. Los hombres salen a cazar antes de que la niebla se levante. Conocen los senderos entre los árboles de memoria, con los pies tanto como con los ojos. Saben dónde beben los venados al amanecer. Saben qué plantas curan una herida y cuáles pueden matar. Saben leer el cielo, el río, el comportamiento de los pájaros. Este conocimiento no está escrito en ningún libro. Está grabado en el cuerpo, transmitido de voz a voz, de mano a mano, durante generaciones y generaciones. En los campos crecen el maíz, el frijol, la yuca. Los cultivos son modestos pero suficientes. No hay hambre en el Valle de Aburrá. Hay equilibrio. No hay palacios de piedra. No hay ejércitos permanentes. No hay imperios. Lo que hay es algo que muchas civilizaciones, con palacios, ejércitos e imperios, nunca lograron. Una relación con la tierra que no la destruye. Una forma de vivir que dura siglos sin agotar lo que la sostiene.
Ellos no saben que eso es extraordinario. Para ellos simplemente es la vida. Y no saben, no pueden saber, que al otro lado del océano, en un continente cuya existencia desconocen completamente, hombres con armaduras de metal están planeando un viaje. No saben que esos hombres llevan décadas recorriendo este continente, buscando oro, sometiendo pueblos, renombrando ríos y montañas, con palabras que nadie aquí ha escuchado jamás. No saben que ya cayeron grandes imperios, el azteca, el inca, y que los hombres de metal siguen avanzando, insaciables, siempre hacia el siguiente horizonte. No saben que su mundo está a punto de terminar. La mañana del 24 de agosto de 1541 comienza igual que todas las demás. La niebla, el río, el fuego, el olor de la tierra, 32 hombres. Eso es todo lo que necesitó el mundo para cambiar. Una expedición de 32 hombres bajo el mando de Jerónimo Luis Tejelo avanzaba desde el sur, cruzando montañas cubiertas de selva densa, abriendo paso con machetes donde no había sendero. Venían desde la ciudad de Santa Fe de Antioquia, buscando rutas comerciales, buscando indicios de riqueza, buscando lo que todos los hombres de su tiempo buscaban en este continente: oro. Llegaron a la cima de una cordillera y se detuvieron. Abajo, entre la niebla que se disipaba lentamente con el calor del mediodía, apareció el valle. Un tapiz verde, interminable, cortado en dos por la línea plateada del río. Montañas a todos los lados, como paredes de una catedral natural. Pájaros en el aire. Columnas de humo azul que subían de los asentamientos indígenas dispersos por el fondo del valle. Tejelo lo llamó Valle de San Bartolomé de los Alcázares. Los indígenas que vivían allí abajo no sabían que acababan de ser nombrados. Lo que vino después no fue una conquista rápida ni gloriosa. Fue una colisión brutal entre dos formas de entender el mundo que no tenían forma de entenderse mutuamente. Los aburraes, los nutabes, los niquías, vieron llegar a esos hombres extraños con sus caballos, sus armaduras que brillaban al sol, sus perros enormes, sus armas que hacían ruido como truenos. No huyeron, no se postraron. Hicieron lo que hacen los pueblos que han defendido su tierra durante siglos. Resistieron, con flechas, con lanzas, con masas de madera dura, con el conocimiento del terreno que los extranjeros nunca podrían tener. Pero había algo que los indígenas no podían superar: el metal contra la madera, el caballo contra el hombre a pie, el arma de fuego contra la flecha. La resistencia era valiente, pero la resistencia no alcanzaba. Y entonces, en el momento más oscuro, cuando quedó claro que la batalla estaba perdida, ocurrió algo que los cronistas españoles registraron con una mezcla de horror y una extraña admiración que no querían reconocer. Los indígenas eligieron, grupos enteros, familias, comunidades, eligieron la muerte antes que la sumisión. Prefirieron terminar en sus propios términos antes de que el conquistador decidiera por ellos. No fue desesperación, fue, en su propia lógica, la afirmación más radical de la libertad que conocían. Si no puedo vivir libre en esta tierra, no vivo. Los cronistas lo anotaron en sus documentos con letras frías. La historia lo registró como dato. Pero detrás de ese dato hay miles de personas, hombres, mujeres, ancianos, niños, que en ese valle verde y perfecto tomaron la decisión más terrible que un ser humano puede tomar. Leer eso 5 siglos después duele de una manera que ninguna fecha en un libro de texto puede provocar. Porque no eran símbolos, eran personas. Personas que conocían cada árbol del valle, que sabían dónde bebían los venados al amanecer, que habían encendido ese fuego con la misma paciencia con la que lo encendió su madre, y la madre de su madre, y 100 generaciones antes de ellas. Y entonces los españoles se fueron. Así, sin más. El valle de Aburrá no tenía lo que buscaban. No había minas de oro visibles. No había un río navegable que llevara al mar. No había infraestructura para sostener un asentamiento colonial importante. La lógica imperial era simple y brutal. Si no hay riqueza inmediata, no hay interés. Tejelo y sus 32 hombres continuaron hacia el río Magdalena. El valle quedó atrás. El humo de los incendios se disipó lentamente.
El río siguió corriendo entre sus piedras, indiferente. Los pájaros volvieron a llenar el aire con sus voces. La niebla de la mañana volvió a cubrirlo todo como siempre lo había hecho. Pero algo había cambiado para siempre. El silencio que quedó no era el mismo silencio de antes. Era otro tipo de silencio. El silencio que dejan las cosas que se rompen y no se pueden reparar del todo. El valle de Aburrá quedó, como escribirían los historiadores siglos después, relativamente olvidado durante 75 años. 75 años. Tiempo suficiente para que la selva comenzara a recuperar los espacios que la mano humana había abierto. Tiempo suficiente para que el río borrara ciertas huellas. Tiempo suficiente para que alguien, al llegar de nuevo a la cima de esa cordillera y mirar hacia abajo, viera solo un tapiz verde perfecto cortado por un río plateado. Como si no hubiera pasado nada. Como si nadie hubiera vivido ahí nunca. Pero los conquistadores volverían, esta vez, para quedarse. Y lo que construirían sobre estas tierras y sobre este silencio cambiaría la historia de un continente entero.